Lo último que me dijo fue: por favor, señor, salve Chicago. Vamos a hacer eso. Vamos a salvar Chicago del crimen horrible. Lo que los agentes federales descubrieron en Chicago no es solo un alijo de drogas, es una extensa red de cárteles que opera a plena vista. Durante meses, el ICE, la DEA y el FBI rastrearon envíos y grabaciones de vigilancia que revelaron almacenes ordinarios escondiendo miles de millones en narcóticos. Las redadas en la madrugada expusieron 4.300 toneladas de fentanilo, cocaína y otras drogas, junto con armas y dinero en efectivo. Cada rincón de los almacenes escondía sorpresas que nadie esperaba. La redada en Chicago. En junio de 2025, una importante investigación federal sobre la actividad de drogas y armas de fuego en el South Side de Chicago llevó a cargos criminales contra 7 personas, exponiendo una red compleja vinculada a operaciones de cárteles y apoyada por un grupo de inmigrantes ilegales. Un gran jurado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, en Chicago, emitió una acusación adicional, acusando a los 7 acusados de participar en una conspiración coordinada que dependía de la seguridad armada para proteger el tráfico de drogas a gran escala en el barrio de Englewood. Funcionarios de la policía, liderados por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, el Departamento de Policía de Chicago, el Servicio Secreto de Estados Unidos y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, se centraron en un mercado de marihuana al aire libre ubicado en la cuadra 1200 de West 73rd Place. Operaciones masivas de aplicación de la ley dirigidas a pandillas conocidas, traficantes de drogas y redes criminales para sacarlos de la calle, tal vez sacarlos del país. Bajo la protección de personal fuertemente armado, los acusados supuestamente vendieron grandes cantidades de marihuana, mientras almacenaban drogas, armas de fuego y efectivo en casas cercanas. La operación funcionaba con la eficiencia y disciplina características de las redes de crimen organizado, empleando una combinación de operativos locales y trabajadores indocumentados para mantener el flujo de narcóticos y garantizar la seguridad. Durante la investigación, las autoridades incautaron aproximadamente 907 kilogramos de marihuana, 81 armas de fuego, incluidas 5 rifles de asalto, aproximadamente $425.000 en efectivo y joyas valoradas en $300.000. Los sospechosos enfrentan actualmente cargos de distribución de drogas y posesión ilegal de armas en relación con el tráfico de drogas. Además de las acusaciones federales, 15 personas han sido acusadas en el tribunal estatal, mostrando el alcance de la red criminal y la profundidad de sus operaciones locales y entre estados. La acusación es parte de la operación Recuperar América. Esta iniciativa a nivel nacional moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia, los grupos de trabajo de ejecución contra el crimen organizado y el proyecto Vecindarios Seguros, para desmantelar redes criminales violentas. Para las células de migrantes ilegales vinculadas a carteles que operan en Chicago, la represión apenas comenzaba, y los agentes federales pronto darían un golpe aún más grande y récord. La redada de alto riesgo. La operación comenzó antes del amanecer. Subs sin marcas rodaron silenciosamente por el lado sur de Chicago, motores bajos, radios apagadas, mientras los agentes federales de la DEA, FBI y AICE Investigaciones de Seguridad Nacional convergían en un distrito de almacenes discreto cerca de Pilsen. Lo que parecía ser un bloque industrial ordinario era, en realidad, un importante centro de tráfico de narcóticos, parte de una red que se extiende desde la frontera sur hasta el medio oeste. Para el mediodía, las autoridades habían incautado más de 4 toneladas de narcóticos, incluyendo fentanilo, suficiente para dosificar a toda la población de Chicago varias veces de manera letal. Meses de investigación habían trazado la ruta hacia el norte. Los analistas rastrearon envíos que se movían a través de Texas y Arizona, transportados en camiones de carga registrados a empresas fantasma en Little Village y Cícero. Agrupaciones de sobredosis y correo sospechoso activaron la vigilancia, revelando una sofisticada red logística. Recogidas de efectivo, alquileres de almacenes, comunicaciones encriptadas y transferencias bancarias internacionales se movieron con precisión. Cuando los agentes atacaron a las 4:17 esa mañana, la operación fue quirúrgica. Dentro del primer almacén, palés envueltos en lona ocultaban viviendas convertidas que albergaban a 12 personas, la mayoría de ellas migrantes de América Central y el sur de México. Muchos no tenían antecedentes penales. Sus documentos eran retenidos por los supervisores que les pagaban en efectivo. Algunos creían que manejaban envíos legítimos, mientras que otros habían sido advertidos de permanecer en silencio bajo amenaza de deportación. Informes federales describieron más tarde una estructura laboral jerárquica. Trabajadores indocumentados movieron mercancías, coordinadores bilingües gestionaron contratos y nóminas, y distribuidores regionales supervisaron comunicaciones encriptadas y flujo de efectivo. La red tenía redundancia integrada, direcciones alternativas, choferes rotativos y contadores de respaldo. Al mediodía, las redadas se habían expandido al suburbano condado de Cook y Joliet, descubriendo 43 armas de fuego, casi $3 millones en efectivo y libros de contabilidad que trazaban rutas de pago hacia El Paso y Nogales.
La informática forense reveló un sistema de mando descentralizado, con supervisores rotando números semanalmente para evitar la detección, y empresas de transporte independientes y agencias de trabajo temporal, utilizadas como fachada detrás de las incautaciones, se encontraban vidas atrapadas en la coerción. Muchos detenidos fueron reclutados en refugios fronterizos, atados por deudas o miedo, patrones consistentes con investigaciones previas de trata de personas. Los funcionarios de Chicago señalaron la magnitud. Las incautaciones en la ciudad raramente alcanzaban las toneladas. Las instalaciones a nivel industrial sugerían un vínculo directo entre los carteles internacionales y la explotación laboral de migrantes locales. Los analistas describieron una nueva fase del crimen organizado, que se basa en redes ocultas incrustadas en el comercio legítimo en lugar de pandillas callejeras. El éxito se debe al intercambio de datos y al análisis cibernético, aunque las organizaciones comunitarias habían informado durante mucho tiempo sobre corredores de trabajo sospechosos e inquilinos transitorios en vecindarios como Back of the Yards y solo Brighton Park. Después de sobredosis por nuevas variantes de fentanilo agrupadas, los analistas federales conectaron contratos de arrendamiento, manifiestos de camiones y rutas de contrabando. Por la noche, los camiones federales llevaban cajas de evidencia fuera de los almacenes. La participación del cartel se minimizó públicamente, aunque los patrones de envío reflejaron operaciones transfronterizas anteriores. En cuestión de días, los fiscales prepararon acusaciones federales por conspiración de narcóticos y tráfico laboral, apuntando a empresas de transporte, fachadas inmobiliarias y cuentas bancarias. Los teléfonos y registros incautados prometían más arrestos en varios estados. Sin embargo, incluso después de una incautación récord, los investigadores advirtieron que esto era solo una rama de un sistema mucho más grande. Entonces, ¿por qué es Chicago un semillero para los carteles? ¿Qué hizo que esta ciudad, lejos de la frontera, sea un terreno fértil para una red de esta escala? El lugar perfecto para el caos. Para entender por qué las redes vinculadas a cárteles y las células criminales de migrantes echan raíces en Chicago, debemos mirar más allá de los cruces del desierto en Texas o Arizona y enfocarnos en su lugar en los ferrocarriles, carreteras y vecindarios de los Grandes Lagos. Durante décadas, Chicago ha sido el centro del sistema de carga y logística de los Estados Unidos. Cada año, casi la mitad de todos los trenes de carga en los Estados Unidos comienzan, terminan o pasan por esta ciudad. Sus patios de maniobras, extensas arterias industriales que conectan ambas costas, la convierten en un sueño logístico. Desde las ciudades fronterizas de Laredo y El Paso, los vagones cargados con mercancías legítimas se dirigen hacia el norte a través de una red de rieles que convergen en Illinois. A lo largo de esos mismos corredores, los traficantes aprenden a mezclarse. 1 kilogramo de fentanilo escondido dentro de un envío refrigerado puede hacer el viaje desde México a Chicago en menos de 48 horas sin ser detectado entre millones de toneladas de productos legales. Las carreteras interestatales 90, 94, 55 y 57 son líneas vitales que se extienden como venas hacia cada región central. Los investigadores de la Administración para el Control de Drogas han observado durante mucho tiempo que la ubicación geográfica de Chicago la convierte en el centro de distribución más estratégico, tanto para opioides sintéticos. Desde aquí, envíos más pequeños se dispersan hacia docenas de estados, abasteciendo a los mercados locales y sosteniendo los patrones de adicción nacionales. Pero la geografía es solo parte de la historia. La política, la economía y la demografía juntas crearon lo que muchos analistas ahora llaman la tormenta perfecta. En la última década, la población nacida en el extranjero en Chicago ha crecido a más de una quinta parte de su población total. A estos individuos, que a menudo están endeudados con coyotes o reclutadores, se les dice que deben miles de dólares por su viaje al norte. La deuda no desaparece en la frontera, se convierte en una herramienta de coerción. En Chicago, una ciudad construida sobre el trabajo inmigrante, tal explotación puede esconderse a simple vista. Un trabajador descargando carga en un almacén durante el día podría estar moviendo narcóticos ocultos por la noche, no atado por lealtad, sino por miedo. Investigadores federales y la policía local reconocen que la designación de Chicago como ciudad santuario añade otra capa de complejidad. Las políticas de santuario no están diseñadas para proteger a los criminales. Existen para fomentar la cooperación entre las comunidades inmigrantes y la policía local, al limitar el papel de los oficiales de la ciudad en la aplicación de leyes de inmigración. Sin embargo, esos mismos límites pueden retrasar inadvertidamente la identificación de personas vinculadas a redes de tráfico. También está el problema de larga data de la ciudad con las pandillas arraigadas y la demanda de drogas. La historia del crimen organizado en Chicago se remonta a más de un siglo, desde el contrabando de la era de la prohibición hasta las alianzas modernas entre pandillas de vecindarios y proveedores extranjeros. En los últimos años, los datos de la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook han mostrado un aumento constante en las muertes por sobredosis relacionadas con el fentanilo. En un año reciente solamente, más de 1.900 residentes perdieron la vida debido a opioides sintéticos, el mayor número de muertes jamás registrado en la región. Tal demanda asegura que donde quiera que lleguen las drogas, siempre habrá una red dispuesta a moverlas. Económicamente, los vastos distritos de almacenamiento de la ciudad y la proximidad a los corredores de carga interestatales hacen que sea casi imposible aislar el comercio legítimo del comercio ilícito.
Un solo patio de contenedores podría procesar decenas de miles de remolques cada semana. Incluso con sistemas avanzados de escaneo e inspección, los agentes federales se ven obligados a confiar en la selección basada en inteligencia, identificando envíos sospechosos basados en patrones en lugar de búsquedas físicas. Los traficantes prosperan en esos márgenes. El diseño urbano en sí mismo ayuda a la ocultación. Los lados sur y oeste de Chicago, con un denso parque de viviendas y zonas industriales abandonadas durante mucho tiempo, han sido identificados repetidamente en investigaciones federales como ideales para las casas de escondite, propiedades donde se almacenan temporalmente los narcóticos antes de su redistribución. Estos no son escondites cinematográficos, sino apartamentos, garajes o tiendas comunes alquilados con nombres falsos. Según exinvestigadores de Seguridad Nacional, algunas operaciones se mueven por docenas de ubicaciones en un año para mantenerse un paso adelante de la vigilancia. Luego está la cuestión de la invisibilidad en la comunidad. Los enclaves de inmigrantes de Chicago, La Villita, Pilsen y Belmont Cragging son barrios vibrantes y trabajadores. También son laberínticos en sus redes sociales y a menudo son cautelosos con las interferencias externas. Dentro de estas comunidades, los contrabandistas pueden operar sin ser detectados, usando negocios legítimos como fachadas. Las tiendas de remesas que solo aceptan efectivo, los lotes de autos usados y los servicios de mensajería a veces funcionan como puntos de transferencia informales, donde el lenguaje codificado y los pequeños paquetes ocultan el movimiento de dinero y narcóticos. A nivel federal, múltiples agencias, incluido el Departamento de Seguridad Nacional, la Administración de Control de Drogas y el Grupo de Trabajo de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas de Chicago, han documentado cómo esta combinación de infraestructura, densidad de población y complejidad social hace de Chicago uno de los centros de distribución de drogas más vitales en los Estados Unidos. No es solo un punto en el mapa, sino una encrucijada de comercio, migración y oportunidad, aprovechada tanto por industrias legítimas como por el crimen organizado. Los números cuentan la historia. La Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de la DEA ha clasificado repetidamente a Chicago entre los 5 principales centros de distribución doméstica para los carteles mexicanos, junto a ciudades como Los Ángeles, Houston, Phoenix y Atlanta. La oficina del sheriff del condado de Cook estima que miles de millones de dólares en narcóticos fluyen a través de la región metropolitana cada año, aunque solo se intercepta una fracción. Un volumen así no puede ser sostenido por una sola organización. Requiere capas de cooperación, desde pandillas locales hasta proveedores transnacionales. Sin embargo, Chicago no está sola en la vasta red de operaciones de cárteles. Las mismas vulnerabilidades, la explotación de migrantes, la cobertura logística y el anonimato urbano están surgiendo ahora en otras ciudades importantes de Estados Unidos. Si Chicago es el cruce de caminos, Nueva York es el escondite, y la forma en que la red opera allí es mucho más extensa e impactante de lo que cualquiera podría haber imaginado. El modelo de Nueva York. Dentro de los extensos distritos de Nueva York, las redes de tráfico vinculadas a los carteles se han adaptado a la densidad de la ciudad, explotando el movimiento constante y el anonimato para operar a plena vista. Las mismas fuerzas que hacen de Nueva York un centro de comercio, sus calles abarrotadas, su alto volumen de tránsito y su mercado de alquiler en constante cambio también lo hacen un lugar ideal para la economía de drogas del país. La DEA identifica a Nueva York como un terminal principal de narcóticos, vinculando las rutas de suministro mexicanas con la costa este de los Estados Unidos. A diferencia del modelo impulsado por el transporte de Chicago, la ciudad depende de redes distribuidas más pequeñas que operan desde apartamentos, almacenes y tiendas repartidas por sus 5 distritos. Estas propiedades transitorias sirven como casas de almacenamiento y reempaquetado, integrándose perfectamente en el paisaje urbano. Las investigaciones federales han expuesto la anatomía de estas redes. En Queens, los agentes descubrieron un molino de fentanilo dentro de una casa alquilada con un nombre falso, completo con mezcladoras industriales y selladores en el Bronx. Más de 1 millón de dosis de fentanilo disfrazadas en ladrillos de café fueron incautadas, rastreadas a proveedores conectados con el cartel de Sinaloa y el ZNG. Los narcóticos a granel que llegan del suroeste se dividen, diluyen y reetiquetan para la venta local o el envío a otros mercados de la costa este, incluyendo Boston, Filadelfia y Baltimore. La alta densidad de viviendas y la alta rotación de inquilinos hacen que la detección sea extremadamente difícil. El transporte dentro de Nueva York juega un papel crítico. A diferencia de la dependencia de Chicago en los corredores de carga, los traficantes de Nueva York utilizan el tránsito comercial e informal, incluidos furgonetas, autobuses y camiones de reparto que se mueven diariamente por los distritos y estados. El enorme tráfico legítimo de la ciudad, incluido el puerto de Nueva York y Nueva Jersey, el más concurrido de la costa este, proporciona cobertura. En 2023, la aduana de los Estados Unidos incautó más de 317 kilogramos de cocaína en una sola inspección. Una fracción del volumen probablemente pasa sin ser detectada. Debajo de la logística yace la maquinaria humana. Tanto los trabajadores migrantes documentados como los no documentados a menudo son reclutados para transportar, almacenar o empaquetar narcóticos. Muchos operan bajo coacción o presión económica, reflejando una estructura similar a la de Chicago. Trabajadores desechables de bajo nivel, apoyando una cadena de mando sofisticada, visibles pero impotentes. La crisis del fentanilo ha magnificado esta vulnerabilidad.
En el año 2023, el estado de Nueva York registró cerca de 5.000 muertes por sobredosis de opioides, más del 80% involucrando fentanilo. Cada envío incautado, cada redada en almacenes, revela solo una parte de la cadena que conecta los laboratorios de Sinaloa con las salas de emergencia de Nueva York. Las agencias de aplicación de la ley han adaptado el Grupo de Trabajo de Nueva York para el control del crimen organizado de la DEA, que integra inteligencia de múltiples agencias, incluyendo Seguridad Nacional, el FBI y el Departamento de Policía de Nueva York, para rastrear envíos más allá de los distribuidores de nivel de calle. Operaciones como Tormenta Sintética han rastreado precursores químicos desde China hasta México, y finalmente a Nueva York, mostrando cómo las cadenas de suministro globales se intersectan con estrategias locales de ocultamiento. Sin embargo, persisten los retos. El tamaño de la ciudad, la densidad de población y las jurisdicciones superpuestas crean un problema de golpear al topo. Cada casa clandestina desmantelada suele ser reemplazada en semanas. A veces, a solo cuadras de distancia, los traficantes explotan el anonimato urbano, alquilando espacios y rotando operaciones más rápido de lo que las autoridades pueden responder. La política y la economía agravan el problema. Los altos costos de vida y las oportunidades legales limitadas empujan a los migrantes vulnerables a la economía subterránea, mientras que la creciente demanda de opioides sintéticos impulsa las ganancias en todos los niveles socioeconómicos. Juntas, estas fuerzas crean un ciclo autorreforzante de dependencia, explotación y oportunidad criminal. Cada red de las principales ciudades tiene su propio carácter. En Nueva York, las operaciones dependen de la dispersión y el ocultamiento. Pequeños nodos conectados de manera suelta, pero altamente adaptables. En la costa opuesta, en Los Ángeles, la influencia del cartel se integra directamente con las pandillas locales, un sistema integrado en la ciudad misma, en lugar de estar oculto dentro de ella. Mientras Nueva York prospera escondiéndose a plena vista, Los Ángeles domina a través del control arraigado. El fuerte de las drogas del oeste. Los Ángeles no es solo otra ciudad en el mapa de la guerra contra las drogas en Estados Unidos. Es el frente occidental, el lugar donde termina la frontera y comienza el imperio. Aquí, los narcóticos no simplemente llegan. Se fabrican, reempaquetan, lavan y distribuyen con la precisión de una economía industrial. Durante décadas, la inteligencia federal ha llamado en silencio al sur de California como la puerta principal para las operaciones del cartel dentro de los Estados Unidos. La impactante verdad es que la presencia del cartel en Los Ángeles no es importada, está incrustada. Desde los almacenes de Vernon hasta los suburbios de San Bernardino, la evidencia de la integración es profunda. En 2024, un grupo de trabajo multiagencia, liderado por la Administración para el Control de Drogas y las Investigaciones de Seguridad Nacional, desmanteló una red de fentanilo vinculada al cartel de Sinaloa, incautando más de 2 millones de pastillas estampadas para parecer oxicodona de prescripción. Las pastillas habían sido prensadas dentro de una instalación alquilada a solo 30 millas al este del centro de Los Ángeles, utilizando equipos enviados directamente desde México y precursores químicos obtenidos a través de intermediarios chinos. Investigadores lo describieron como uno de docenas operando en la expansión industrial del sur de California, a menudo oculto detrás de talleres de reparación de automóviles o plantas textiles en zonas residenciales. Durante años, Los Ángeles ha servido como el centro del cártel de Sinaloa en los Estados Unidos, con su influencia extendiéndose desde el este de Los Ángeles hasta el Imperio Interior. La Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas del Departamento de Justicia del año 2023 confirmó que Sinaloa y su rival, el cartel Nueva Generación de Jalisco, dominan el tráfico de fentanilo a través del corredor suroeste. Pero en Los Ángeles, la relación entre el cartel y la comunidad es más antigua y mucho más arraigada con las pandillas locales. Muchos se formaron en la década de 1980 durante la explosión de cocaína y se han convertido en socios logísticos a largo plazo, gestionando la distribución minorista, el cumplimiento y la recaudación. Estos grupos, incluyendo subconjuntos de MS-13, Calle 18 y otros, actúan como la infraestructura doméstica del cartel. El arreglo es simbiótico. Los carteles proporcionan el producto. Las pandillas controlan las calles. A cambio, las pandillas reciben ingresos constantes, protección y acceso a líneas de suministro internacionales que las organizaciones locales más pequeñas nunca podrían mantener. El flujo de drogas por toda la región es asombroso. El programa de áreas de tráfico de drogas de alta intensidad de Los Ángeles informa que más de la mitad de todas las drogas ilícitas que ingresan a Estados Unidos pasan por el corredor del sur de California en algún momento, ya sea por tierra, mar o aire. El puerto de Los Ángeles, junto con Long Beach, forma el complejo portuario más concurrido del hemisferio occidental, manejando más de 19 millones de contenedores cada año. Dentro de ese océano de carga, los traficantes ocultan toneladas de metanfetamina, cocaína y fentanilo en envíos de frutas, plásticos y electrónicos. A pesar de la tecnología avanzada de escaneo, los funcionarios federales estiman que menos del 2% de los contenedores son inspeccionados físicamente. La escala de producción dentro de la región ha evolucionado de manera igualmente dramática. Después de que el gobierno de México comenzara a apuntar a los grandes superlaboratorios del cartel, la fabricación se trasladó hacia el norte. Hoy en día, las casas suburbanas y los parques industriales en Riverside, Lancaster y Pomona funcionan como laboratorios de drogas sintéticas. En un caso notorio de 2023, una sola redada en un almacén produjo suficientes productos químicos precursores para fabricar 10 millones de dosis de fentanilo, suficientes para matar a cada residente del condado de Los Ángeles varias veces.
Pero quizás el elemento más escalofriante es cómo la economía del cartel se integra perfectamente con la legal. El lavado de dinero se ha convertido en su propio imperio. Los datos del Tesoro Federal muestran que Los Ángeles se encuentra entre las principales ciudades de América por transacciones financieras sospechosas, particularmente en negocios que manejan mucho efectivo como establecimientos de cambio de cheques, concesionarios de automóviles y centros de remesas. Estos son las máquinas invisibles de lavado del inframundo, convirtiendo dinero ilícito en bienes raíces, vehículos y propiedades corporativas legítimas. Las investigaciones del Grupo de Tareas El Dorado han vinculado docenas de compañías de fachada con base en Los Ángeles a redes de lavado de dinero, directamente conectadas con el liderazgo de Sinaloa. Para entender qué tan profundo es esto, uno debe mirar la arquitectura social de la ciudad. California alberga a más de 10 millones de inmigrantes, muchos de México y América Central. La mayoría lleva una vida honesta y trabajadora, pero esta realidad demográfica crea un enorme mar en el que los elementos criminales pueden nadar sin ser vistos. Los vecindarios de habla hispana brindan cobertura cultural y lingüística para los operativos que se desplazan entre envíos, casas de seguridad y entregas de efectivo. Las mismas redes estrechamente unidas que sostienen a las comunidades pueden, cuando se infiltren, sostener el crimen organizado. Y aunque las autoridades federales enfatizan que la mayoría de los inmigrantes no tienen conexión con el crimen, los traficantes explotan estos mismos ecosistemas, confiando en el anonimato dentro de la multitud. Algunos mensajeros son coaccionados, otros están endeudados, y muchos no tienen idea de que la carga que transportan forma parte de un comercio de $1.000 millones. El resultado es un sistema en el que la línea entre la vida cotidiana y la logística criminal es inquietantemente delgada. Incluso cuando las fuerzas de tarea intensifican las redadas, las redes mutan. Cuando las autoridades desmantelan un almacén, otro abre días después en un nuevo código postal. Cuando los puertos endurecen las inspecciones, los traficantes cambian a túneles transfronterizos, algunos de los cuales tienen una longitud de varios campos de fútbol y están equipados con iluminación, ventilación y vagonetas. El túnel de Otay Mesa, descubierto en 2022, conectaba Tijuana con una zona industrial cerca de San Diego, a solo unas pocas horas al sur de Los Ángeles. Era uno de los túneles más sofisticados jamás encontrados, completo con cableado eléctrico y un riel de carga. Los agentes federales creen que conductos similares continúan operando sin ser detectados. Cuanto más profundo cavan los investigadores, más clara se vuelve una verdad. Los Ángeles ya no es solo un punto de distribución. Es el centro neurálgico de la logística del cartel en la producción de drogas sintéticas de Estados Unidos. El tráfico, lavado de dinero y explotación humana se han fusionado en un solo ecosistema. Cada complejo de apartamentos y distrito de almacenes tiene el potencial de ocultar un nodo en este imperio invisible. Pero lo que comenzó en Los Ángeles había empezado hace mucho tiempo en las salas de juntas y las montañas de México, donde los arquitectos de este imperio todavía mueven los hilos. Los titiriteros. Las redes de migrantes en ciudades de EEUU son simplemente los tentáculos. El mando está al sur de la frontera. Detrás de los centros de distribución visibles y las fachadas de los almacenes se encuentra un imperio de estilo corporativo. En su núcleo, el cártel de Sinaloa y el cártel de la nueva generación de Jalisco operan menos como pandillas tradicionales y más como conglomerados multinacionales, fabricando narcóticos, gestionando la logística, lavando ganancias y explotando poblaciones vulnerables, mientras mantienen a su liderazgo aislado de la exposición directa. Los analistas de inteligencia describen esto como una empresa criminal integrada verticalmente que es similar a la estructura de una corporación de Fortune 500. Estos carteles comienzan con materias primas, productos químicos precursores enviados desde el este de Asia, importados a México a través de puertos principales como Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Se convierten en laboratorios clandestinos, que antes se encontraban en lo profundo del Triángulo Dorado de México, pero ahora, cada vez más, en la frontera y dentro de la zona influenciada por Estados Unidos. De estos laboratorios emergen fentanilo, metanfetamina y cocaína destinados a las calles americanas. Una vez que el producto está listo, los carteles mantienen brazos de distribución en forma de sucursales, células basadas en los Estados Unidos que manejan el transporte, almacenamiento y ventas regionales. Algunas células están directamente controladas, otras operan como franquicias. Bajo el modelo de franquicia, los distribuidores locales pagan por acceso, rutas y envíos. El cartel sigue siendo el proveedor y propietario de la marca. Esto reduce el riesgo del cartel y aumenta la escalabilidad de sus operaciones. Estudios académicos recientes identifican este modelo como un cambio importante. En lugar de comando y control, estos grupos ahora comercializan su producto como marcas, subcontratando la logística y rotando el liderazgo para evitar la captura. Financiera y económicamente, los números son asombrosos. Estas corporaciones criminales generan decenas de miles de millones de dólares anualmente, en su mayoría sin impuestos y ocultos en empresas fantasma, canales de remesas, carteras de bienes raíces y bóvedas de criptomonedas. Canalizan una parte significativa del valor a través de los sistemas financieros de Estados Unidos, explotando lagunas y vacíos jurisdiccionales. Esa escala se basa en la explotación. Una vez en Estados Unidos, algunos migrantes son coaccionados para trabajar sin salario o con salarios bajos. Otros son reclutados para transportar, almacenar o distribuir drogas como pago de su deuda. Las investigaciones revelan que muchos de estos individuos creían tener trabajos legítimos.
En cambio, se encontraron en casas de almacenamiento, roles de mensajeros o instalaciones de empaquetado donde nunca se les contó toda la misión y constantemente estaban bajo amenaza. Algunos tenían familia en México. A algunos se les decía que un paso en falso significaría deportación o algo peor. Esto mezcla la trata de personas y la explotación laboral con el tráfico de narcóticos, creando una fuerza laboral de activos desechables para la red de carteles. La lógica es escalofriante. Usan una fuerza laboral que es invisible, reemplazable y asustada. Arresta a un mensajero. Ellos tienen docenas más esperando. Intercepta un lugar de almacenamiento. Otro se abre a pocas cuadras. Esta estructura laboral también proporciona una negación plausible. El arresto visible podría capturar a un conductor, un gerente de casa de almacenamiento o un mensajero de bajo nivel, pero los líderes del cartel que planearon, financiaron y coordinaron se mantuvieron fuera de vista. Los teléfonos se queman, los líderes rotan y los afiliados continúan. Un estudio de análisis de redes sociales muestra que el modelo de alianza del cartel de Sinaloa es mucho más denso y descentralizado que los modelos más jerárquicos, lo que lo hace resistente. En cambio, el CJNG mantiene una jerarquía más directa, pero la complementa con células en EEUU, al estilo de franquicias. Ambos modelos, sin embargo, dependen en gran medida de migrantes de bajo nivel como la cara operativa. Más allá del contrabando y la distribución, los cárteles ahora se diversifican en múltiples industrias. El tráfico de personas, el robo de combustible, el tráfico de armas, la minería ilegal y la explotación laboral. Estos crean flujos de ingresos que estabilizan las ganancias cuando una ruta se ve interrumpida. Un estudio reciente describe cómo tales grupos ya no son solo organizaciones de tráfico de drogas, sino que son empresas policriminales, poseen intereses comerciales internacionales, invierten en empresas legítimas y utilizan mecanismos de lavado de dinero para reciclar ganancias a través de los sistemas financieros de Estados Unidos y México. Las unidades de inteligencia financiera en los Estados Unidos informan que se han identificado más de 400 entidades fantasma vinculadas a estos carteles en la última década. Estos incluyen fondos que fluyen hacia bienes raíces en ciudades estadounidenses, pagos a empresas de importación, exportación y flujos de criptomonedas diseñados para ocultar el rastro. Mientras que las agencias estadounidenses han identificado más de 400 empresas fantasma vinculadas a cárteles en la última década, las acciones legales rara vez llegan a los arquitectos detrás de ellas. Los analistas de la institución Brookings señalan que la rivalidad entre Sinaloa y el CJNG se ha convertido en una competencia global, con ambos expandiendo operaciones en África, Asia y Europa. Sus estrategias ahora se parecen más a la expansión comercial que a la conquista territorial, cambiando rutas más rápido de lo que la aplicación de la ley en Estados Unidos puede adaptarse. Gracias por ver. Ahora mira los vídeos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.